toda de Trocotron, trocotron. Y Luis ya estaba aquí. Bueno, por pocos minutos, porque hoy te has propuesto, dado que tu costumbre es no empezar antes de -10 o -5. Depende. Pero no has podido sorprendernos. Mira, como no llegabais, iba alargando, ¿sabes? Ya comprendo. Perdona. Oye, ¿por qué no quisiste ver Aznar ayer? Porque a mí me produce repugnancia. Bueno, Aznar ayer, Aznar hoy Aznar A mí antes. la entrevista que le hacía al Mundo me producía vergüenza ajena. O sea, alguien, yo, es verdad que todos los presidentes se vuelven locos, hasta Leopoldo Calvo Sotelo, que ha sido el más breve y muy meritorio, era Dios, se creía Dios, porque había sido presidente. Me preguntaron por eso directamente, pero es que las preguntas tampoco te permitían hablar de una tercera persona. ¿A qué vas al follonero? Yo no he querido ir nunca al follonero, Ya sé a lo que voy. A mí me pareció, yo la vi entera, me interesó. Creo que él nos salió airoso de todas las... No fue una entrevista fácil tampoco, ¿eh? O sea, le metieron en todos los jardines. ¿Me quieres explicar a qué fue? Pues a reivindicarse el día que se conmemoraba el 25 aniversario de su victoria electoral. Te vas a reivindicar con el follonero. Bueno, eso ya... Hombre, pues, está yendo a varios medios en el mundo, que no fue propiamente una entrevista. ¿Pero aquí le hemos invitado? A lo mejor es que no le hemos invitado. Mira, Luis, no me toques las narices. Los políticos van a donde quieren ir. ¿No? O sea, claro que está invitado. Sí. Venga aquí, pero claro, yo hoy escribo en la columna del Mundo lo que habría que preguntarle a Aznar. ¿Qué no hizo usted en Cataluña? ¿Cuál es su responsabilidad en que Cataluña en 2017 hubiera un golpe? Bueno, él reivindicó el pacto del Majestic, por ejemplo. Sí, pues fíjate, echar a Vidal Quadras y la corrupción de Pujol. Bueno, pero sí, una cosa es que a ti no te gusten las cosas que hizo y otra cosa es que la entrevista resultara interesante o no, y a mí me resultó interesante. Puso de manifiesto, en mi humilde opinión, los claroscuros que tiene su mandato, que los tiene. No salió airoso de todas las preguntas. Hubo preguntas que eran complicadas, porque además le enfrentaban consigo mismo, le ponían fragmentos de las cosas que había dicho, era difícil desdecirse a uno mismo porque había unas contradicciones que eran flagrantes. Él mantuvo la compostura, sabía que iba una trampa para osos, lo sabía. ¿Por qué él aceptó? No tengo ni idea. O sea, hombre, ¿cómo que no tienes ni idea? No tengo ni idea. Por el culto a sí mismo, el saumerio permanente, el botafumeiro del yo. No, él estuvo tranquilo, es verdad que las preguntas, o sea, no era, si era una evaluación de su gestión, desde luego nada de lo positivo salió porque todas las preguntas eran a meterle, lógicamente, el dedo en el ojo. Él intentaba dar respuestas positivas, sí, pero no siempre lo en conseguía. Un tono, es verdad que fue una entrevista educada y apacible, pero sí, también creo que estuvo interesante. Sobre todo interesante que fuera, el hecho de que fuera. Hombre, pero que tenéis la patología periodística de que cualquier entrevista interesante, no sé, el estrangulador de Boston, Aníbal Lecter y tal, tiene interés. No. Hombre, tiene interés en la ficción. En la realidad, lo que tenía interés es entrevistar a Pablo Casado, es decir, ¿qué estás haciendo con el PP? Porque lo que hizo y deshizo Aznar fue hace 25 años. Bueno, es verdad que la entrevista hubiera tenido más interés si hubiera efectivamente profundizado en algunos temas en lugar de dedicarse a... Y usted dijo esto, y usted dijo lo otro. O sea, no, fue una entrevista superficial, eso es cierto. No entraron en el contenido. Que es la extrema izquierda reconvertida al millonarismo comunista. Bueno, pero a mí el follonero me interesaba menos. Yo a mí me interesaba Aznar y yo creo que... Aznar estaba en casa del follonero y si tú vas a casa del follonero estás... en el follonerismo. Pues sabes que te van a preguntar por el 11M, sabes que te van a preguntar por el pacto del Majestic, sabes que te van a preguntar por la boda, y por Bárcenas y por todo lo que perjudica al partido. Bueno, también le preguntan por Vox, también le preguntan por Santiago Abascal, también en otras entrevistas que está dando. Y hoy, Federico, pues empezamos la semana como la terminamos la semana pasada, con otra encuesta que vuelve otra vez a situar al Partido Popular frente al espejo, a Ciudadanos también en una situación crítica y sobre todo, bueno, donde se da un crecimiento a Vox, yo creo que claro, se dispara y suma 10 escaños por la caída del Partido Popular y Ciudadanos, un PSOE que más o menos está en ese máximo, en los 120 escaños, 117 como mucho le da la encuesta de NC Report para La Razón, en 97-99 es la horquilla de voto del Partido Popular, Vox 60-62 escaños con un 18% del voto, sí que es verdad que hay una diferencia de porcentaje bastante menor que la de la semana pasada entre el Partido Popular y Vox. Hay una cosa, te varía el porcentaje y los escaños, pero como eso, en eso sí tiene razón Luis.
Las tendencias son las tendencias. Y Ciudadanos 3-4. A mí me da igual lo que me dé el EGM. La cuestión es cuál es la tendencia. ¿Vamos para arriba o para abajo? Para arriba, pues vamos bien. El proceso de Vox se ha puesto en marcha y pararlo... Vamos a ver, pararlo. Yo no tengo ningún interés ni en que se pare ni en que se deje de parar. Lo digo como observador. Cuando se pone en marcha el fenómeno Podemos, gané 25 cenas. Yo creo que incluso alguna me debes tú, porque yo dije, bueno, esto se va a ir a más de 50. Yo pago y la gente no se lo creía. El inicio de Ciudadanos pasa exactamente igual. Hay como un periodo de gracia donde ese proceso, si está en línea ascendente, sigue en línea ascendente, ya pueden matar a Prim, mientras tanto. Y luego ya viene el momento de las decepciones, cuando ya pueden jugar un papel y no lo hacen bien, o lo que fuera. Bajan, y yo creo que el fenómeno de Vox está en marcha y el Partido Popular no está sabiendo contrarrestarlo. Yo creo que eso es patente. Bueno, hay una cuestión además muy, muy concreta. O sea, Aznar, entre las mentiras, porque es que Aznar ya miente con una tranquilidad. Como del bigote, que ahora ya no tiene bigote. Ya, pero es como si tuviera, no sé, bueno, como tiene esto paralizado, pues como si tuviera bigote, qué más da. Bueno, Aznar fue el primero que dijo que había que romper con Vox. Él dijo textualmente, y estará por ahí grabado, porque yo lo recuerdo que lo leí y hoy lo recuerdo en la columna. Yo votaría no, no y no a lo de Abascal, que es de donde ahí empieza. Pero eso no implicaba romper con Vox, votar que no, a la moción de censura, por supuesto que no. Había que abstenerse, no. Cuando él dice no, no y no, conocemos a Aznar. Es ir a lo que fue. Quizá lo hubiera hecho casi igual, porque Zarzalejos lo hubiera hecho también el discurso, pero la cuestión de fondo, tú rompes con el único partido que te puede llevar a completar una mayoría. ¿Por qué? ¿Para que el país te perdone? ¿Para que la izquierda te haga el guión? Pero vamos a ver, o sea... Puedes distanciarte, pero sin necesariamente ofender al líder ni ofender, político, ni y sobre todo romper con las bases, que es el problema que ha habido. Claro, pero que si aquí lo dijimos, estamos distanciarse sí, empezando directo. porque Vox es el primero que se está distanciando, o sea, seamos claros, aquí ellos han decidido incluso agudizar todavía más los desacuerdos que pudieran tener con el PP, porque evidentemente están en un momento de gracia y están subiendo y quieren aprovecharlo y están ya empezando de nuevo a mover la silla Ayuso en Madrid, a mover el pacto en Andalucía, ya están por ahí ladrando de nuevo. Perdona, Maite, lo último que he leído de Andalucía ayer es que yo creo que eso es lo que fue a provocar Casado. O sea, Casado y Teodoro son tan absolutamente suicidas y criminales para su partido que fueron a romper Madrid y Andalucía para quedarse solos en el centro y ganar las siguientes elecciones, porque ese es el cálculo de estos idiotas, porque son idiotas en el sentido primitivo, griego, del término. Pero vamos a ver. No sé cuál es el sentido griego. Ayer, pues que no carbura. No se enteran, vamos. Dice ayer, frase del representante de Vox en Andalucía: por supuesto no vamos a dejar a un gobierno que ha acabado con 40 años de tiranía roja en Andalucía. Esto es anoche. Lo que hizo aquí Abascal después de que llevaba aquí las puñaladas y sangraba por la espalda el pobre el lunes, después de la fechoría. Vino aquí y dice, no vamos a dejar caer los gobiernos de Madrid y Andalucía. Hombre, que les tocarán las narices es lo menos. Mientras esté Ciudadanos tocando las narices a ellos para empezar. Bueno, las narices sí que las tocan. En Andalucía claro que las les tocan. han estado tocando las narices. Lo de las actividades extracurriculares de los niños, que es que el PP sigue sin asimilar que está ahí porque quiere Vox. Y que si Vox mañana dice vete a freír espárragos, se van a freír espárragos. Pero Vox tiene que decir dos cosas simultáneas. Eso que dices es formalmente cierto, pero si Vox dice te vas a freír espárragos, le abre la puerta y le da la bienvenida al Partido Socialista. Y Vox sería corresponsable de eso. Claro. Y por eso tiene que tentarse la ropa y andarse con pies de plomo. Si se lo tienta, te toca las narices. No, pero a mí me parece que la estrategia de Vox es inteligente. Bueno, pero vamos a la cuestión de fondo, que es lo de los jueces, porque yo después de oír las declaraciones de Pablo Montesinos... Están temblando Ferraz. O sea, que seguís de rodillas. O sea, os han abofeteado. Han demostrado lo que tú dices. Sí. Han demostrado que son tontos de capirote. Y en el término griego, el sentido griego del término griego.
No, Ana Rosa ha inventado un término grecolatino, que es listos de capirote. Y es que ese es listo de Simoncilla. Y ese es listo de capirote. Bueno, pues eso. Ángela Martelay en El Mundo cuenta que, bueno, que el gobierno quiere retomar por enésima vez las negociaciones, no sé si dentro de esa interpretación magistral que están haciendo, y que todo pasa por ese encuentro que van a mantener Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en donde, según Ángela, van a tratar de convencer al líder de Unidas Podemos para que no Pero ¿cómo se pueden vender una y otra vez la misma mula ciega? Que no hay ninguna ruptura, pero si se dieron, les faltó morrearse como en los buenos tiempos de Pablo Iglesias, que se morreaba con el de Barcelona, con el Rejón, se morreaba con cualquiera. Veía a un tío y se morreaba con él. Un milagro, porque Pedro Sánchez considera que no está a su altura estética, pero si no, también. Pero si es que elogió a los gobiernos, a los ministros, a Unidas Podemos, expresamente. Bueno, pero la cuestión de fondo que planteas, Luis, hoy en tu artículo, como pollo sin cabeza. El gran problema es que el Partido Popular tiene que decidir. O retrocede, es decir, nos hemos equivocado. Lo de romper con Vox ha sido una equivocación, nos ha apartado de nuestra base social, todo lo que decimos o está equivocado o no se entiende, para el caso es lo mismo. Abandonar toda esperanza, eso ya ha dejado claro Casado que no va a ocurrir. Bueno, pues no hay más alternativa. Sí, o retroceden o vuelven otra vez a humillarse para que el Partido Socialista les haga lo mismo, que es hacer que, pues lo ha hecho con De Prada y Rosell, lo recibirán, vamos a hablar, volverá a ponerles para que digan no, y si la Sánchez, hemos hecho lo que hemos podido, así que vamos a volver al modelo bolivariano, que es el que quieren desde el principio. En teoría Sánchez ha dicho que eso no lo iban a poner en marcha. ¿Quién? El retomar la ley para lo de los rebajar las mayorías necesarias. Entonces, yo tengo una pregunta de más y Luis seguro que me la puede contestar, o tú, Federico, porque sería factible para el PP, ellos dicen que no, que se hubieran plantado a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial tal y como está en estos términos, porque Casado explica que es que era imposible no hacerlo y que ya más adelante podrán cambiar el sistema, pero que ahora sí tenían que escoger. A ver, plantarse se han plantado. O sea, de momento están plantados. No, están en el proceso de negociación. No, están en el proceso de negociación. ¿Había otra alternativa? A ver, a mí lo que me resulta dificilísimo de entender, no le encuentro ninguna explicación, es por qué tú te sientas a negociar con un partido después de haber impuesto unas condiciones muy claras, que son tres, básicamente. La primera es que no haya presencia de gente de Podemos en el Consejo. Segundo, que se comprometa el PSOE a cambiar el sistema de elección, y tercero, que no haya puertas giratorias. Y la fiscal. Eso es, las puertas giratorias de la política a la justicia. Sí. Gente que ha sido política no puede ocupar cargos destacados en la Administración de Justicia. Y ahí está la fiscal, y ahí estaría eventualmente Victoria Rosell. Victoria Rosell ha sido diputada, es secretaria de Estado, y ahora la proponen para el Consejo. Pues eso va en contra de dos de las tres condiciones previas que ha impuesto Podemos. La primera, presencia podemita, y la tercera, las puertas giratorias. Entonces, si tú pides esas condiciones y te sientas públicamente a negociar, hasta donde a mí se me alcanza es porque el PSOE le ha dicho, bueno, de acuerdo, vamos a ver cuál te puedo dar, pero algo te tengo que dar, porque lo que yo no puedo aspirar es a decir, y ahora te saco un pacto dejando claro qué es lo que ha hecho el PSOE. Por eso yo me quedo perplejo, que no te voy a dar nada de lo que pides. Tú mismo lo recordabas cuando le preguntan en la rueda de prensa del viernes al presidente del gobierno si va a cambiar la ley, dice que no está en su ánimo, que solo la va a cambiar para que no puedan nombrar los vocales que están, digamos, en periodo transitorio o interino. Bueno, pues entonces estás diciendo, no te acepto la segunda. Por la vía de los hechos no te acepto la tercera, con la de Victoria Rosell, y además te voy a tocar las narices y tampoco la primera, con la de José Enrique de Prada. Bueno, entonces, yo, Partido Popular, digo, ¿para qué? Y encima he cometido otra felonía, porque a mí me parece una felonía, con los compromisos que has querido establecer públicamente en el Consejo de Televisión Española, porque el Consejo de Televisión Española pactan a la vieja usanza, es decir, el cambio de cromos, después de haber puesto en marcha un proceso de despolitización de Radio Televisión Española con el concurso público, y meten al director de Mundo Obrero,
al director de ella, que es la cuota PNV, y al secretario de Comunicación de Comisiones Obreras en Prado del Rey. Dices, vamos a ver, o sea, entonces, lo que es inaceptable para el Consejo General del Poder Judicial es aceptable para el Consejo de Radio y Televisión Española. No lo puedo entender. O sea, yo creo que no lo entiende nadie. La conducta del... Yo no la entiendo. Es errático. Mira, lo explica muy bien Ketty Garat. Júbilo, pero si es que es un titular... Júbilo en Moncloa. Jugamos con adolescentes y ganamos. Los han engañado. El proyecto del Partido Socialista, que es el mismo que el de Podemos, es tomar el Poder Judicial por mayoría simple en las Cortes. Diga lo que diga Europa, es lo que van a hacer. Y a eso van. Entonces, ¿qué han hecho? Dice, vamos a ver, primero dejo que os envilezcáis. Y va y se envilece. Y ahora vais a votar a Martín Medem, que era stalinista cuando Stalin no había nacido. O sea, no fundó la Checa porque Dzerzhinsky no le llamó. Pero es lo peor de lo peor. O sea, bueno, aparte es que son generaciones y glaciaciones. Al de ella, al de Comisiones Obreras. Dice, vais a votar todas esto y mira a ver si encontráis, y además lo confiesan ellos luego, que lo confesaba también la crónica nuestra, me parece que era Miriam Muro. Dice, es que es lo que tenemos, no tenemos más que dos. Es así. Uno, por cierto, un gran profesional, que no sé qué pinta ahí, Genaro Castro, ¿para qué? Para estropearse, pero bueno, allá cada cual. Y una vez que se han envilecido, llegan y dicen, no. Y sale el presidente del gobierno en una rueda de prensa diciendo que de Prada, que ha defendido a los CDR, que ha defendido a la ETA, que es el que según la justicia, de manera prevaricadora, insertó una opinión en una sentencia que no venía a cuento para lo de Mariano Rajoy. De sus, nada, colegas. Que no tiene avales, que no tiene personas de indiscutible solvencia profesional. Rosell, que solo ha sido solvente peleándose con la Guardia Civil, que además está en un cargo político, en fin, todo. Con un par, para que los otros no tengan más remedio que decir que no. El otro dirá, lo he intentado, pero es que con ustedes no se puede. Tenemos que ir a la solución, porque esta interinidad no puede ser. Y van a volver a lo que quiere Podemos y Sánchez, que es tener a los jueces en la mano. Eso ya no lo sé, o sea, podrán intentarlo. Bueno, es complicado porque aquí la lucha no la hacen solo contra el PP, o sea... Pero qué manía de que están en lucha con Podemos, pero qué fantasía tenéis. Que no he dicho con Podemos, Federico. Pues entonces, ¿dónde está la lucha? La lucha con el PP, o sea, vamos a ver, la lucha del Partido Socialista para hacer lo que tú dices que quieren hacer, que a mí no tengo ninguna duda de que lo quieren, que es volver a la elección sin 3/5, es decir, basta la mayoría y a tomar viento, fenomenal. Pero en esa lucha con el PSOE, con el PP, que no quiere pasar por ahí, no es solo una lucha con el PP. El problema es que te cargas todos los estándares que te están diciendo en el club al que perteneces en Europa, que eso no es tolerable. Bastante les importa a ellos. Claro. Vamos a hablar en unos minutos precisamente con el secretario general de la Plataforma por la Independencia Judicial, que sí que han presentado en ese sentido un escrito ante los organismos y las instituciones europeas, Federico, pero antes, Geneticres. Test para... Mira, si van a esperar de rodillas a que les llame el PSOE, yo creo que necesitan... No me has explicado, no sé cuáles son las declaraciones de Montesinos, ahí me perdí. Montesinos, a ver si te las podemos... No, de verdad, yo lo siento, pero... Es que no tienen que ver con la realidad. Que mandar un mensaje muy claro y aquí a Pedro Sánchez, y es que nos llame cuando aclare sus líos internos, cuando las batallas del Consejo de Ministros cesen, cuando el señor Sánchez se aclare, sabe que puede llamar al Partido Popular para desbloquear la situación. Pues ya lo dijo Enrique López el viernes. No, pero ese es el problema, que es un análisis... Porque el viernes por la noche, como tú cuentas en tu artículo, a la 1 de la madrugada, es decir, ya era sábado, cuando se caen del guindo. Y en lugar de decir, nos han engañado, no volvemos a sentarnos más con ellos. Tenemos que hablar con Abascal y con tal, porque estos tíos van a por el Poder Judicial. No hay posibilidad de acuerdo. Y reconoces que te has equivocado y llamas a los dos partidos de oposición para hacer un frente común. Dirán, bueno, más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo. No, señor, esperamos de rodillas y vestidos de doncella francesa a que nos llame. Pero, hombre, por favor. Pero además, en teoría, por un supuesto enfrentamiento, cuando que están no claramente... Están claramente pero si es que el jueves o el viernes les dijo, nos queremos a nosotros...
comunistas y socialistas nos queremos, vosotros sois escoria. Y el día antes, que es lo que yo te decía antes, que abandonar esta esperanza, que me parece clave, es cuando Casado, en el Congreso de los Diputados, se dice, hay que ensanchar el espacio de centro donde todos podemos ganar. Yo ya he pagado un precio a corto plazo, o sea, que decir, no me voy a mover. Pero porque él no sabía lo que le iba a hacer el viernes, que es sacarle al de Prada y al otro. Está claro que el ser humano es el animal que tropieza varias veces en continuamente la misma piedra, ¿no? Y en este caso, el PP y Pablo Casado ya es la tercera vez, ¿no?, que tropiezan, ¿no? Y encima tropiezan lesionados. No nos puede pasar lo mismo con la obesidad, Federico. La obesidad se ha comprobado y se ha demostrado que es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Fíjate, Ábalos. Y últimamente, fíjate, Ábalos, las botellas de champán de 3 en 3. Desgraciadamente para el COVID-19 también, bueno, las botellas de champán según ABC eran para el escolta y los escoltas. Sí, claro, que iba a estar Coldo, el escolta bebiendo y el otro... Oye, 79 euros la botella de champán, no está nada mal, ¿eh? Bueno, van a arreglar la situación en Canarias. Bueno, en las clínicas CRES nos hacen ese test de genética nutricional, Federico, es ese test genético para hacer esas dietas personalizadas, para perder peso y también para evitar aquello que nos sienta mal. En las clínicas CRES son expertos en hacernos estos tests, además es un tocho de información donde te explican absolutamente todo necesario para saber cómo nos tenemos que comportar y sobre todo qué es lo que tenemos que ingerir. En Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca están estas clínicas y hay un número de teléfono, es el 91 445 0004, 91 445 0004. Es que me estoy acordando de la fotografía que publica ABC de Ábalos con el cigarrito en la mano hablando con Coldo y efectivamente está para CRES. La información de ABC del viaje a Canarias de Ábalos es impresionante. Tiene un aroma fétido. Tiene el aroma de las maletas de Delci. ¿Qué pasó con las maletas de Delci? A ver, que es que estaban muy traumatizados después de haber visitado el muelle y ver la situación de los inmigrantes y tenían de alguna manera que... Ya nos contaba la alcaldesa de la delicadeza de cambiar de isla. Porque se fueron a emborracharse a Tenerife. Sí, no, es un gesto, ¿no? Dice, y caviar. Varias suites. Lo mejor es lo de los 3 sobres. José, que es así como llaman cariñosamente Ábalos. Yo creí que eso solo llamaban sus mujeres, ya si el escolta te llama de esa manera. Bueno, José, ¿cómo Aznar? ¿Te acuerdas que Ana le llama José? Bueno, es que José María es un poco formal, ¿no? Chico, no sé, bueno, bien, se puede llamar gordo, esas cosas que llaman ahora en España que son tan así. Ya no sabemos cómo le llaman. Ábalos. No. Ana Botella, José María Aznar. Hombre, yo y tú lo hemos visto llamarle José, siempre José. Pero nosotros no hemos estado en la intimidad de la alcoba, ¿no? Hombre, a lo mejor le llama Jabato, bueno, o sea, vete tú a saber. Relámpago. Claro. No, relámpago no. Más vale que sea algo duradero. Duracell. Bueno, ¿qué tenemos en el Corte Inglés, Elia? Buenos días, pues tenemos nuestra app, que es muy cómoda, la app del Corte Inglés, y bueno, no sirve solo para buscar productos, es que te hace la vida más fácil en la compra. Puedes pagar con el móvil en la tienda, olvidarte del efectivo y de las tarjetas. Es una forma de pago cómoda, fácil y segura, y luego, bueno, tienes en tu móvil todas las promociones, las ofertas, los cupones, y puedes aprovechar pues la bonificación que haya en cada producto, y ya nos olvidamos del papel, de los cupones, los tickets de descuento y demás. Son servicios gratuitos, pensados para mejorar nuestra experiencia de compra, y os la podéis descargar ya todos. Yo el único papel que no me olvido, para que veas, yo es que como vengo del agro, esto me encanta a mí, que es hacer esta promoción del Supercore. Sí. Que es de las sartenes y tal. A mí no hay cosa que me guste más que me dan los cupones al pagar y entonces lo hago. Oye, pero mira que unas cosas fantásticas. Me parece fenomenal, pero ¿qué diablos tiene que ver eso con el agro? Con el agro, porque yo como vengo de pueblo, entonces me gusta que me regalen cosas. Claro. Y esto es una manera de regalar. Oye, pero unos precios tirados, y unas ollas preciosas, mira. Y mira qué precios. Siempre que sea con el cupón, si no, no. Ah, bueno, sí, es una cocotte. Sí, pero, qué maravilla. Sí. Qué bien, qué bien. Y estas valen para vitro y para inducción y para todo. Y además, fíjate qué diseño. Pues ya te digo, si es que eso es lo único del... La vitro es fundamental. Hombre, pues sí, es fundamental porque te la puedes cargar. No, desde luego. Sí. Pero tú qué vas a saber del agro si eres de capital. Solo sé que proliferan las vitros en el agro, proliferan mucho las vitros. Bueno, pues este cree que estamos todavía en la edad de piedra.
No sé cómo te dejan entrar en casa. Son servicios gratuitos. Lo de los papeles está bien, pero ahora con esa app del Corte Inglés lo podemos hacer igual, ¿eh? O sea, que nos la podemos descargar. Claro que sí, claro que sí. O sea, Luis, como es tan moderno... Él es muy moderno, claro. Pues entonces va con la app. ¿A que no la tienes? No, todavía. ¿Ves? Pues descárgatela. Yo hombre. tengo la app y además... Los papelicos. Claro, es lo suyo, todo. Ay, señor. Una pausa, Federico. Es La Mañana de Federico. Bueno, el tiempo está revuelto, empieza marzo y conviene insistir. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Por lo tanto, empieza el viento. Empieza en el estrecho, en toda la costa hay alerta amarilla o naranja, según las comarcas. En la costa andaluza, básicamente la occidental. Chubascos y tormentas, incluida la nieve en las zonas altas prácticamente en toda la península. Y las temperaturas bajan, 12 grados de máxima en Madrid, 22 de máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife y la mínima en Soria, 1 gradito. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluz.com. Repsol. Inventemos el futuro. Corporativa o bien para simplemente comprar acciones y hacernos propietario de esa empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Entramos en libre mercado, abrimos la herramienta InfoCIF pinchando en la pestaña de empresas y encontramos toda la información y además acceso a los informes de impagos o de riesgos que son los que nos dan, digamos, la fotografía fija de esa empresa al completo para poder tomar nuestra decisión de inversión. ¿Que al final decidimos que nos merece la pena y necesitamos financiación? Bueno, pues ahí está GEDESCO, que está detrás y nos ofrece esa financiación garantizada. Bueno, ¿y cómo está el parque hoy? Bueno, el IBEX 35, Federico, está en este momento brillando, anotándose un 1,43%. Hacía tiempo. Sí, cotiza por encima de los 8.340 puntos. Creen los analistas que vamos a ver hoy, en la sesión de hoy, los 8.400, así que vamos a ver cómo evoluciona. Te tengo que decir que el mes de febrero se cerró con una subida total del 6%, pese a que bajó un 1%, justo en la última sesión, merced a esa tensión al alza de los bonos norteamericanos que hacía temer un poco en el mercado y arrastró en terreno negativo a las bolsas, insisto, en ese último día de cotización del mes de febrero, pero las bolsas parece que arrancan con fuerza el mes de marzo y que quieren seguir subiendo. Pues vamos a ver. Y bueno, Verónica nos trae la noticia de interés cultural de la 11. Que hoy además nos acerca al Museo del Prado, que reúne las poesías de Tiziano. Estos 6 cuadros mitológicos fueron pintados por el artista italiano para Felipe II y entre los lienzos destaca Dánae, obra estrella de la exposición y el primero entregado al monarca español. Hasta el 4 de julio vamos a poder disfrutar de ella. Como metáfora, ¿verdad?, de lo que hay que hacer. Nunca he entendido si lo de Dánae era metáfora o era directamente el oro. Es decir, que para acercarse a Dánae, Júpiter o Zeus, pues se convirtió, dicen, lluvia de oro. A lo mejor era previo pago de ese importe. ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees, Maite? ¿Metáfora o...? No, yo prefiero creerme que fue más romántico. Una lluvia de oro. Sí. Pero no deja de ser un engorro, ¿no? Te cae una lluvia de oro. No Suena sé. muy sexual, muy... Sí, no, eso sí, pero una lluvia de oro, no sé. Ya preguntaré luego en la crónica. Rosa, venga, una pausa. Bueno, Jesús Villegas es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia de la Justicia y hay que decir que han tenido una iniciativa muy interesante a propósito de lo que no puede ser más actual. Y yo insisto en lo que decía, hay 2 clases de sociedad. Una en la que la ley está por encima del poder político, en cuyo caso los jueces tienen que ser independientes y aplicar la ley, y otra en la que el poder está por encima de la ley, en cuyo caso no hay ley. Hay más o menos trapicheo de jueces. Don Jesús Villegas, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Luis Gracias. Y Maite. Preguntad en cualquier momento, porque la verdad es tan de actualidad todo lo que ustedes plantean que lo que le voy a pedir es, primero,
¿Cómo nace? Explique qué es esta plataforma, qué actividades se están desarrollando y sobre todo porque Barrunto, que si esto va a lo que va, que es a acabar con la poca ponderación que había en los 3/4, pues de nuevo habrá que ir a Europa, habrá que contar lo que pasa en España, etcétera. Bueno, don Federico, mire, nosotros somos una asociación de jueces, abogados y otros juristas que estamos sencillamente cansados de la politización de la justicia española. No tenemos vínculo con ningún partido político, sindicato, organización empresarial o lo que fuere. Lo que pasa es que nos duele muchísimo ver cómo los manejos de determinados grupos políticos nos están manchando a todos los jueces. La inmensa mayoría de los jueces somos trabajadores que queremos hacer con dignidad nuestra profesión y una cúpula, una minoría o una oligarquía de políticos tocados que se venden a la política nos están manchando a todos. Esto hacía el otro día una reflexión sobre lo que se hace mucha gente. No corromperían a tantos jueces, tantos políticos, si tantos jueces no estuvieran dispuestos a corromperse, ¿no? Es verdad que cuando uno llega a un juzgado lo que ve es mucha gente trabajando, que no tiene acceso, pero conforme va subiendo de instancia y empiezan ya las carreras, el cursus más que honorum, deshonorum, pues lo cierto es que uno ve que, estoy pensando en la antigua APM, que era el gran baluarte del profesionalismo judicial y que acabó convertido en agencia de colocaciones, que es lo que pasa con las grandes asociaciones. ¿Usted cree que eso tiene marcha atrás? Pues claro que la tiene marcha atrás. España es un gran país y hemos demostrado que podemos regenerarnos. Pero yo quiero que se tenga en cuenta que nuestras reivindicaciones no son corporativismo judicial. Hemos dicho hasta la saciedad que si no hubiera una minoría de jueces que colaboran con la política, los políticos no tendrían nada que hacer. Pero al mismo tiempo quiero romper una lanza a favor de mis compañeros y tener en cuenta que la inmensa mayoría de los jueces de España lo único que quieren es sacar su trabajo adelante y hacer justicia. Pero claro, los requiebros del poder son muy fuertes, son los cantos de sirena y algunos, por desgracia, pues terminan sucumbiendo. Hay una cuestión muy de fondo en este asunto, pero que lo vamos a plantear en términos legales. La Constitución, para garantizar la independencia del Poder Judicial, que es el único que aparece expresamente en la Constitución, el Poder Judicial, no se habla de Poder Ejecutivo ni de Poder Legislativo, pero sí de Poder Judicial, y ahí está la ley del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene además un acotamiento en sus funciones y además en su elección, y dice que tiene que haber de 20 miembros, presididos por el presidente del Tribunal Supremo, que esté en ese momento, 12 elegidos por los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Esos 4 pueden ser juristas, que es un concepto amplio, pero bueno. Juristas de reconocido prestigio. Bueno, de reconocido, claro, reconocido prestigio es el que le reconoce. Pero vamos, que la mayoría nítida, 12 frente a 8, son extraídos, digamos, de la pura profesión judicial. Se supone que gente especialmente relevante. Llega la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que junto con la sentencia de Rumasa, cuando la traga el Constitucional, yo creo que es, no digo la sentencia de muerte, pero casi, porque de hecho Alfonso Guerra presume de que Montesquieu ha muerto, es decir, que él lo ha enterrado. Pero el afán de una justicia independiente, eso no se puede enterrar nunca, porque es lo propio de la búsqueda de la libertad. La libertad solo existe con la ley, y si la ley es independiente, hay jueces independientes que la apliquen. ¿Qué cree usted que sería, que no sería tan difícil volver a lo que manda la Constitución? Que además yo no lo recordaba, pero el otro día recordó Rosa Díez, que cuando el Tribunal Constitucional, haciendo de prostitucional, dice que eso puede ser legal, pone tantas pegas en la legalización, dice que si eso se usa para que los partidos políticos reproduzcan la división y el poder que tengan en la Cámara, que entonces no. Bueno, pues es evidente que es lo que ha pasado. ¿Cuál sería el mecanismo, según ustedes, para revertir ese proceso? Bueno, nosotros defendemos que se ha producido una inconstitucionalidad sobrevenida. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia de corte alemán. El Tribunal Constitucional alemán tiene la costumbre, para salvar la constitucionalidad de las normas, de decirle a los partidos políticos cómo tienen que interpretarla. Y nuestro Tribunal Constitucional dejó bien claro que si se hacía un uso partidista, entonces la norma no sería constitucional. Los
partidos lo han convertido en una especie de teatrillo donde reproducen con guiñoles sus fuerzas. El Consejo es una especie de microcosmos de todas las luchas políticas y eso obviamente viola la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero habría que hacer historia y remontarnos a que precisamente esta enmienda, la ley que tenemos ahora mismo en vigor, es el fruto de una enmienda que interpuso en su día el diputado Vandrés, que yo no sé si lo recordamos, que era el representante de Euskadiko Ezkerra, que era una formación que en sus orígenes estuvo próxima a ETA político-militar. No, era la que dirigía ETA político-militar, pero hay que decir que luego fueron con Onaindia los más consecuentes, rompiendo con el terrorismo y enfrentándose a él, hay que decirlo, porque además lo padecieron. Pero es cierto que esa cuando usted habla, claro, ustedes se entienden, pero que la gente oye, esto es una fórmula alemana y tal, pues no acaban de entenderlo. Es que la Constitución española prácticamente se copia de la alemana, aunque había otra fórmula que es la que se había hecho o hizo o pidió el PSOE a otros juristas de su cuerda, pero la cuestión de fondo estamos en que esa interpretación que usted dice, y que es indiscutible, es evidente que esto es un zoco, es un mercadeo, sabemos por lo que van a votar, por el hierro de la ganadería que los ha elegido, técnicamente, ¿cómo se hace? Yo estoy de acuerdo con usted en que eso es anticonstitucional, pero ¿cuál sería el mecanismo? ¿Que los partidos políticos lo advirtieran y renunciaran a eso? Bueno, vamos a ver, la fórmula más sencilla es cambiar la ley orgánica del Poder Judicial ahora mismo y recoger el espíritu de la Constitución. Y luego habría que ver vías constitucionales si se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad por una inconstitucionalidad sobrevenida. El problema que tenemos aquí es que lo único que prima, más allá de las consideraciones jurídicas, es el interés de controlar a la justicia y un deseo bastardo de repartirse el pastel. Técnicamente, claro que hay solución, lo que falta es voluntad política. Y mientras tanto, le pregunto, don Jesús, es decir, está claro que su propuesta es muy razonable, cambiemos la ley y volvamos al sistema de elección previo al 85. Pero mientras tanto, ¿usted es partidario de mantener interino el Consejo General como lleva 2 años o es partidario como juez de que se cumpla la ley? Aunque no nos guste. A ver, yo soy partidario, por supuesto, de que esta situación de bloqueo desaparezca, pero que se haga sin que el precio sea sacrificar la justicia y llegar, como usted muy bien ha dicho, un mercadeo. Nosotros, hemos pensado que esto simplemente ya ha cruzado una línea inadmisible y hemos acudido a Europa porque lo que está ocurriendo en España es muy parecido a lo que sucede en Polonia. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a suspender una sala del Tribunal Supremo polaco sencillamente porque entendía que su composición no garantizaba la imparcialidad. Eso es exactamente lo mismo que está pasando ahora mismo. Estamos en el borde del precipicio, están jugando con fuego, se van a quemar. Y dentro de España es como si fuera un juego de niños, un parvulario. Ellos pues hacen sus escenificaciones, tienen sus lenguajes, es algo verdadesco, ridículo, decorado. Pero fuera la cosa es real. Y como sigan jugando con fuego, Europa va a tener que intervenir. Sí, pero no me contesta, don Jesús, perdone que insista. Sí, ¿Usted es partidario de que el bloqueo continúe? No, yo no soy partidario de que el bloqueo continúe, pero yo no quiero que por salvar el bloqueo se haga una lista política mediante negociación entre partidos. Además, fíjese... Pero mientras no haya acuerdo, si yo entiendo lo que usted dice y estoy completamente de acuerdo con usted, pero mientras ese acuerdo no se alcanza, ¿mantenemos la interinidad del Consejo? Sí, vamos, por supuesto. Mire, mientras no haya personas que sean estrictamente elegidas por su mérito y capacidad, hay que mantener la interinidad, porque lo que no puede ser es peor que el remedio que la enfermedad. Mire usted, lo que no puede decir es porque ya hay que renovar un consejo que ha sido simplemente un estábulo de políticos togados, vamos a poner otro que sea lo mismo, pero sencillamente para que... cambiemos, hay que cambiar a mejor. Lo que no podemos es entrar en el juego y bendecir la corrupción institucional, la corrupción jurídica. Es que eso es un argumento falaz. No, mire usted, vamos a cambiar a mejor y lo que no podemos hacer es colaborar con el sistema. Usted hablaba antes de las asociaciones judiciales. Algunas de ellas dicen, no, mire usted, estamos en contra del sistema pero participamos. Eso es una contradicción. No se puede apostar por un Consejo General del Poder Judicial que sea un foco de corrupción política bajo la excusa de que tenemos que romper el bloqueo. Maite Rico. Sí, yo quería preguntarle cuáles son las relaciones. Bueno, tengo 2 preguntas. Uno de la plataforma
Cívica por la Independencia Judicial que usted preside, con las asociaciones mayoritarias de jueces, ¿no? Tanto la APM como los jueces por la democracia y los demás, que están entrando, de alguna manera han entrado en este juego. Entonces, ¿qué relaciones tienen ustedes con ellos? Mire, las relaciones son cordiales, pero nosotros no somos una asociación judicial. Yo le digo, aquí hay fiscales, abogados, profesores universitarios y jueces, por supuesto. Y desde luego, nosotros en el juego no entramos. Nos parece una incongruencia absoluta, por un lado, criticar el sistema y por otro, decir que participamos. Hay una asociación, no obstante, que es Foro Judicial Independiente, que no participa en el reparto de cromos ni en el mercadeo. Nosotros con esa postura sí que estamos de acuerdo. Lo demás, con todo el cariño y con todo el respeto, es simplemente mancharse la toga con el polvo del camino. Y eso jamás. ¿Y serían ¿serían partidarios de lo que opina usted, de impedir que los jueces puedan pasar a la política, o mejor, que una vez que pasen a la política no puedan volver a la judicatura? Claro, hombre, eso es lo de las puertas giratorias. Habría que ver alguna fórmula, una prohibición absoluta, a lo mejor un tiempo en el cual estuvieran pues unos años de inactividad, o incluso a lo mejor que pudieran ir a una jurisdicción distinta de la que militaron, en la que estuvieron. Pero lo que no puede ser es el espectáculo donde ahora van como ranas saltarinas de un sitio a otro y terminan contaminando la imagen de la justicia ante los ciudadanos. Y eso ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuando la imagen que tiene el ciudadano de la imparcialidad del juez se compromete, ya no podemos hablar de auténtica independencia o imparcialidad. ¿A usted no le parece que es absolutamente intolerable, incluso para la politización, digamos, a la que no nos podemos acostumbrar, pero en fin, que estamos acostumbrados a ver desde el 85, que tengamos de fiscal general del Estado a la novia de un señor expulsado por prevaricación, por toda la corrupción más grave, pero además también tenía por cohecho y 4 juicios más? Pareció que por prevaricación es suficiente, con despacho abierto, y además que ha sido antes ministra de Justicia, y además a la que hemos escuchado en grabaciones con el AMPA policial y judicial, que se llevaban divinamente, hasta han compartido negocios conjuntamente, me refiero a Garzón y a Villarejo, pero podemos extender al AMPA en general, sobre todo al llamado el Gordo. ¿Usted no cree que eso es absolutamente incompatible, siendo además ese juez expulsado por prevaricación abogado de los testaferros de Maduro, es decir, de la organización narcotraficante más grande del mundo, que es imposible aceptar eso en España y que, sin embargo, nos parece, pues como decía usted antes, una picaresca, un guiñol? Hombre, no, es que estamos hablando de que el abogado del narco no puede ser el novio de la fiscal general y antes ministra de Justicia, pero ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Cabo Verde. Yo no sé hasta qué punto los jueces también se han ido acostumbrando, no digo los decentes, sino en general, a esta cosa que es una cosa incomprensible, incompatible con cualquier mínimo decoro institucional. Me parece que Villarejo actúa porque se ha cortado. Oye, ¿qué poder tiene Villarejo? Es una cosa impresionante. Mañana, por cierto, creo que comparece Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados. Hay una comparecencia prevista en comisión y tendremos ocasión de... No sé si la volverán a preguntar por el caso Villarejo. Recordáis que la semana pasada le preguntó un senador popular y se negó a responder sobre las últimas informaciones que publicábamos en Libertad Digital, si es cierto que llegó a ofrecerle un trato de favor a cambio de información sobre el PP. No sé si hemos recuperado ya al señor Villegas. Don Jesús, no sé si ha escuchado usted mi pregunta, pero ya... He cortado un breve instante, pero ya he oído la pregunta. Bueno, lo fundamental, que ¿no le parece que estamos, también ustedes, que nos estamos acostumbrando a algo a lo que no nos podemos acostumbrar? Mire, pasa lo que ocurre en el interior de las organizaciones mafiosas, que se pierde el contacto con la realidad. Se crea una sensación de impunidad que hace que uno se sienta invulnerable. Lo que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado es sencillamente una indecencia o una farsa. Y lo que nosotros queremos poner de relieve ante el extranjero, ante Europa, ante las instituciones que garantizan el Estado de Derecho en el ámbito supranacional, es que esto es intolerable. Esa es nuestra confianza, que desde fuera
corrijan los defectos que tenemos dentro, porque, por desgracia, la infección se ha extendido ya tanto que aquí no hay esperanza de sanación por nuestros propios medios. Pues don Jesús, mucho ánimo, cuenta siempre, ya sabe, este medio y este grupo, llevamos diciendo lo mismo toda la vida y ojalá que tengan suerte fuera, porque desde luego dentro llevamos diciendo lo mismo, Luis, no sé, yo creo que desde que... El mismo tiempo que tú. Lo mismo que... 85. Exactamente, decimos, pero ¿dónde vamos? Pero que nos estamos cargando la Constitución. Montesquieu ha muerto, decía muy contento Alfonso Guerra, antes de morir él, claro, porque aquí todos somos mortales menos la corrupción que nos sobrevive a todos. Mucho ánimo, don Jesús, y en cuanto tenga novedades de esa lucha en Europa, que también creo yo que es la trinchera que nos queda, y además que lo de Polonia, que no es nada al lado de lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí es mucho más grave, pero en fin, que nos vayan poniendo al tanto de todo lo que hagan y también de sus éxitos, que espero que los tengan. Muchas gracias, don Federico, así lo haremos. Pues hacemos una pausa o... Sí, ¿te parece que recomendemos Nugela Anzulé? Hombre, por supuesto. Anzulé es un clásico, es un icono, ¿verdad? Es algo que no tiene que faltar en lo que más se vende en Iberia, que eso es la prueba de la necesidad. Sí, bueno, y es un producto que no debe faltar en nuestro armario de belleza, ¿verdad? Para y en el kit. Alguna vez cuando tengamos vacaciones... Que habrá alguna vez, yo alguna vez podría ir a mi pueblo, hace año y medio que no me dejan ir entre Lambán, Paje, tal, no puedo. Bueno, pues no puedo ir ni por Valencia, que siempre es lo más cerca para ir a Teruel desde Valencia. Ahora por Valencia es por donde seguro que no puedes ir. Pero ¿tú crees que es normal que hay una hora entre, o sea, puedes ir a Alicante? Hoy se abre la hostelería en la Comunidad Valenciana, después de no sé cuánto tiempo. Hoy 1 de marzo. Los que puedan abrir. Limitadamente, claro. Bueno, pues te lo puedes ir preparando el neceser, Federico. Nugel Anzulé, el clásico, el champú número 1, las ampollas anticaída para las zonas delicadas y Martin, que es el complemento alimenticio que hace que todo esto funcione muchísimo mejor. Bueno, vamos a saludar a Ismael Gil Alemán, la farmacia de Ismael Gil Alemán, en la Avenida de Canarias 123. Nos vamos, como no, a vecindario, a Gran Canaria, en este recorrido que estamos haciendo tan maravilloso por el archipiélago, porque allí tienen todos los productos de Nugel Anzulé y cómo son las farmacias canarias, ¿verdad? Son maravillosas. Sí, a mí me encanta, eso es como las de Alicante, que están abiertas y a veces a 2 calles. A mí solo me falta la cesta para ir comprando, ir echando cosas, o el carrito. O sea, porque además las farmacias españolas son absolutamente extraordinarias. Es que no hay en ningún sitio del mundo. Pero, en fin, esto es como igual que los bancos, que tú crees que las sucursales por ahí en el mundo serán como las españolas. Y son infinitamente menos e infinitamente peores. Las farmacias son maravillosas. Sí, bueno, vamos a saludar a Rubén Fernández, que ya... Bueno, eso es, y entramos ya en materia, a ver por dónde van los oyentes, porque también son de una embestida incierta. O sea, sabemos que están mosqueados, pero nunca sabes exactamente... Bueno, después del fin de semana... Es que este fin de semana ha habido de todo. ¿Por dónde van, Rubén? Pues vuelven los 90. No nos referimos ni a Friends ni a las Spice Girls, sino al Spice Boys de los 90. José María Aznar, el expresidente que ya tiene más abdominales que escaños el PP de Casado. Su reaparición es como su bigote. Ya no lo tiene, pero todo el mundo sigue viéndolo. Después de publicidad hablamos de José Mari y de Génova, la herencia envenenada. Es La Mañana de Federico. Todos esos gestos que me ven a hacer es que Luis me provoca. Me provoca citando gente Maite, que... Dilo todo, era Maite la que te estaba provocando, no yo. No, yo estaba sumándome a la provocación. Yo coincido en general con Maite. Y además, antes de ir a los oyentes, quiero que me cuentes, que es que se me ha pasado, lo de la frontera de Colombia y la pelea entre el Enrique Santiago, que es el abogado de las FARC, de la banda narcotraficante más criminal de la historia de América, que la representó en las conversaciones de La Habana, como abogado de Timochenko, o sea, la escoria mayor, que tenía miles de niñas raptadas como esclavas sexuales, o sea, lo peor de lo peor, y que ayer puso verde a González Laya, que no es que sea una gran ministra, pero al menos se ha presentado en la frontera de Colombia con Venezuela, porque claro, el éxodo está alcanzando unos niveles que es que no saben qué hacer, son millones de personas. La frontera que ha cerrado, además, el puente que ha cerrado
Maduro para impedir la entrada de ayuda. Es que Colombia acaba de regularizar o está preparando la regularización de 1,7 millones inmigrantes venezolanos. O sea, casi hay 2 ya como millones, entre 5 y 6 pronto. personas, 5 y 6 millones de personas en el éxodo, calcula la OEA. Por supuesto, Maduro lo niega. Dice que es que han ido solo 600.000 y que están todos deseando volver. Sí. Y ha emprendido una campaña feroz Maduro contra el gobierno español, bueno, sobre todo contra González Laya, que mira que estuvo, porque ella es muy respetuosa y muy prudente, sí. Lo cual, bueno, la propia Delcy diciendo, antes que hablábamos de Ábalos, diciendo que hay un contubernio del gobierno español contra Venezuela y que se están aliando con el gobierno colombiano. O sea, ahí demuestra que obviamente Maduro está haciendo el favor a sus colegas de Podemos, porque además González Laya ha tenido sus más y sus menos con Pablo Iglesias, con lo cual, bueno, pues es una manera también de... Ahora, que tengamos un partido político que represente esa gentuza criminal y genocida... Oye, las FARC están acusadas de crímenes de lesa humanidad. Perpetraron crímenes de lesa humanidad. Hay más de 40.000 muertos. Y participantes en esa negociación como Jesús Santrich se han salido de las conversaciones y están ahora en Venezuela amenazando de muerte directamente al presidente de Colombia, Iván Duque. O sea, esa es la gentuza de la que estamos hablando y a la que está representando, pero además abiertamente, tanto Santiago como... Es que Enrique Santiago es el que dijo, a preguntas de, ¿pero a usted no le parece? ¿Usted haría? Lo hacían como el follonero, así como para provocar. ¿Usted qué le parece eso de que los bolcheviques mataran al zar y a toda su familia? Iba y dice, hombre, si se diera la circunstancia yo también lo haría. ¿Cómo? O sea, que mataron a los zares, a las princesas, al zarevich, al servicio, al secretario y al perro. O sea, este sujeto es el que es el vicepresidente o presidente de la Comisión de Reconstrucción. Un tío que en cualquier sitio estaría perseguido por ser cómplice abogado de las FARC por crímenes de lesa humanidad. Y ese partido es el que manda en España. Ese es el que marca la agenda política, judicial, legal, todo. Aquí hace unos meses tuvimos ocasión de hablar con una de las niñas, porque es una niña que fue secuestrada precisamente por las FARC y que había llevado a la justicia, ¿no? Su caso como el de centenares, ¿no? De niñas en su misma situación. Se calculaban entre 3.000 y 13.000. Y era escalofriante, sobre todo, escuchar su testimonio por lo joven que es. Yo creo recordar que tenía 16, 17 años y eran menores. Con qué crudeza, es que los ¿no? Hablaba de lo con que 11, 12 años. Han vivido, efectivamente. Sí, no, y además González Laya, que fue a la frontera para agradecer y para dar ánimo a las asociaciones que están ayudando justamente a los exiliados, a los inmigrantes, que se mezcla todo, ¿no? Venezolanos, porque la cooperación española está justamente financiando a estos grupos de ayuda, ¿no? Entonces, están llevando pues eso, unas tareas asistenciales. Creo que España ha aprobado 144 millones de euros de apoyo a estas asociaciones, de apoyo al éxodo, al exilio venezolano. Entonces, Maduro arremete contra España, que es la que está capitaneando la ayuda a sus propios conciudadanos que huyen de su régimen. Pero es que para los comunistas no hay venezolanos, hay obedientes o no, igual que para Lenin no había rusos, había bolcheviques o enemigos. Hay que decir que el embajador europeo, que encima para mayor INRI es español, un tal Navarro, ha dicho, Cuba, por supuesto que no es una dictadura. Alberto Navarro es un tipo que lleva 40 años de funcionario europeo. 40 años de sicario de la dictadura cubana. No, de funcionario europeo, peor. O sea, es el típico indecente que ha tenido siempre los bolsillos bien llenitos y todo su vida bien organizada y bien tranquilo, y se permite ahora, lo puso Mogherini allí de embajador de la UE. Es que mi tocaya es medio imbécil, o sea, aparte en de Cuba, cosa. Y bueno, pues en fin, ofende a los cubanos diciendo que aquello no es una visto, dictadura. No, en absoluto. Le vamos a mandar ya a la YouTube para que le cante. Bueno, y el embajador español en La Habana, en fin, lo puso Ábalos, o sea, es que tenemos una representación Ábalos, en esa que era zona. Muy amigo del ELN, los helenos, que es otra banda narcotraficante comunista, también con delitos de lesa humanidad, también abasteciéndose con la cocaína, que cuando volvió de él le llama la muchachada,
a los criminales, a los terroristas les llama la muchachada. Y cuando volvió a Valencia le pusieron el comandante, le llamaban en broma comandante Ábalos, pero ahora ya debe de ser teniente coronel. Mucho más, hombre. Con maletas, imagínate, generalísimo de la Albufera le van a nombrar. Bueno, Rubén, vamos al lío. Pues muchísimos comentarios sobre la entrevista de Aznar ayer en La Sexta y también del PP actual. Aznar no es el mismo y además da vergüenza ajena que presuma de haber tenido el partido popular más grande de Europa, lo haya dejado todo como lo dejó. El mismo Aznar demuestra que la derecha en España, o gran parte de la derecha, no se entera de nada. Vamos a ver que estos no son adversarios políticos, que son el enemigo. El enemigo. ¿Qué es eso de hacerle la deferencia de ir a su programa? ¿Tú sabes cómo hablan de ti? ¿Sabes lo que dicen de ti? ¿Que te llaman asesino cada 2x3? ¿A qué vas ahí? La verdad que ya el PP no puede caer más bajo y Aznar, que era el icono de verdad, que se quede en su casa a hacer abdominales. De verdad que es mucho mejor, ¿eh? Tarde o temprano Pablo Casado acabará sucumbiendo a las presiones de Pedro Sánchez y acordará el cambio del CGPJ. En ese momento solo pido o ruego que los diputados del PP en Cortes sean valientes y voten no a ese cambio. No pueden ser cómplices de una traición tan grande. Soy afiliado del Partido Popular y la subida de Vox no me extraña. Vox es el partido más coherente que hay ahora mismo. Y cuanto más vea la ciudadanía con el algarabío que lleva de ahora pacto con Podemos donde quiero en televisión, ahora y toda la historia que lleva, esos vaivenes que va llevando, cada vez la gente va a apostar más por Vox. Soy votante de Vox y militante. Muy mal el mitin que montó allí Macarena Olona en Sevilla. No se puede estar diciendo que no se sale el 8 de marzo y convoca a Vox aquí una convocatoria. No se puede salir ni el 8 de marzo ni convocar en esta fecha. Lo del personaje de Koldo García Izaguirre es de juzgado de guardia, no por él, sino por quien se lo tolera, a saber qué informaciones tiene y bueno, serán pájaros de la misma condición. Pues sí, es que estaba cuando las maletas era el que usurpó al portero, el que impidió que miraran las maletas, que se dice pronto, el que impidió el ejercicio de la aduana, es decir, de la legalidad vigente en las fronteras españolas. Y esas maletas entraron aquí, pero no se sabía dónde fueron. Ni lo que tenían dentro. Bueno, lo que tenían, hay una tradición, yo recuerdo aquí, que ya al principio, a diferencia de las FARC, por ejemplo, que lo guardaban en bidones, los comunistas de Hugo Chávez y compañía, siempre el dinero que venía de las FARC, del narco fundamentalmente, lo hacían en maletas, lo guardaban en maletas. Y que encontraron una habitación que era todo maletas, pero maletas hasta el techo. Es decir, toda la habitación estaba forrada de maletas, todas las cuales tenían dinero. Y luego de ahí pasaron a llevar dinero o coca o bien oro y piedras preciosas. Y entonces eso se ha mantenido desde el principio. Por alguna razón les gustaban las maletas de Sansonite, que son así como más sólidas y tal, y sobre todo que repelen la humedad, porque uno de los problemas que pasaba con las FARC es que tenían tanto dinero que cuando lo enterraban, si moría el que los había enterrado, cosa que en la guerrilla pasa, sobre todo cuando Uribe empezó a zumbarles de verdad, pues entonces se perdía de vista, se sabía más o menos dónde estaban, pero había que buscarlas. Y entonces los psicópatas ponían lo que llaman allí minas quiebrapatas. De manera que primero tenían que quitar las minas y luego buscar los bidones. Así que estos lo solucionaron, en lugar de eso, haciendo como refugios búnker con maletas. Las maletas en forma de pared. Y esas maletas son las que trae aquí Delcy, que es la número 2 en la lista de la DEA, por delante de su hermano, que es el 4, que es el que robó las elecciones de Capriles. O sea, yo es que cuando me puse de verdad, eso no lo sabía, pero cuando me puse a investigar esto para el libro del comunismo, digo, pero no puede ser que estén repitiendo literalmente, paso por paso, lo que han hecho en Venezuela. Lo están haciendo. En fin, debe ser aquello de que para guardar un secreto en España lo mejor es publicarlo en forma de libro.
Bueno, eso siempre ha funcionado, eso está claro. Bueno, ¿cómo va tu novela? No pregunto. ¿Tú crees que yo tengo ganas de llevarme disgustos a mi edad? Pero vamos a ver, disgustos o gustos, nunca se sabe. Pero es mucho mejor la ignorancia a veces. Bueno, a mí Imelda no me habla, pero fíjate el libro que hemos sacado ahora, por fin, la traducción de Courtois, que es un libro extraordinario. El hombre más malo del mundo. Nunca ha habido. Caín era un niño de teta al lado de Lenin. Es un libro verdaderamente extraordinario. Ahí está todo. En fin, nos vamos al Corte Inglés. Vámonos al Corte Inglés. Quedáis convocados, sí. Nada de desconvocados ni despedidos. Bueno, cada uno tiene su estilo. Vale. A ver, vámonos al Corte Inglés. Bueno, el calor siempre llega, y queda menos de lo que pensamos. Hay que prepararnos. El aire acondicionado. Tenemos la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés, porque hasta el 10 de marzo tenemos un 25% de descuento en marcas como Daikin, Panasonic, Mitsubishi, LG, Fujitsu, Midea, Daitsu. Todas ellas tienen un 15% de descuento. Además, 10% en la instalación, que te lo dejan puesto en 48 horas y lo financiamos hasta en 24 meses. Así que ya sabes, esa quincena del aire acondicionado solo hasta el 10 de marzo. Una financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés. Por cierto, ya podéis descargaros esa app del Corte Inglés en www.elcorteinglés.es. Muy bien, pues son las 10. Sí, vamos a hacer una pausa muy breve que nos cuente Juan Pablo Polvorinos y luego contamos con el nuevo espacio de Telecinco, que es Aló Paquirrín. Aló Paquirrín. Aló Paquirrín. Maravilla. Sí, esto es nuevo. Es la mañana de Federico. Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días. Hola Federico, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿hay alguna ultimísima novedad? Sí, hay algunas cosas, Federico, interesantes. Por ejemplo, que ha dicho la tercera vicepresidenta de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño. Ha estado hace un rato en Televisión Española y ha dejado algunos titulares que me parece, tengo la impresión de que son importantes. Por ejemplo, sobre el 8M, queda una semana, el próximo lunes será 8 de marzo, primer aniversario de aquella manifestación en la que evidentemente pues hubo bastantes contagios. Aquellas manifestaciones, porque fueron 144 en toda la geografía española. Bueno, va a ir usted, ha dicho que a ella le encantaría ir, pero que no es el momento y que lo responsable es quedarse en casa, en línea con la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sobre el pasaporte COVID. Esto es interesante, Federico, porque esta fue una iniciativa, si lo recuerdas, de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en ahora su momento, tiene ya medio mundo. Que ahora tiene medio mundo, que en su momento desechó el Ministerio de Sanidad ateniéndose y atendiendo a las recomendaciones, decían, de los científicos, y ahora evidentemente España. Bueno, pues sobre el pasaporte COVID ha dicho que ojalá que esté a nivel europeo antes de verano y que España es uno de los países a los que más le interesa esto. Por el tema del turismo. Evidentemente, pero sí, hombre, lo que dice Díaz Ayuso, porque está escuchando a Zapatero el bueno y a Escudero, a los que saben. Y bueno, y luego Calviño sobre el rey, y aquí vamos a desembocar. A ver. Se ha mostrado convencida de que... ¿El rey te refieres al rey o a su padre? Bueno, han ensalzado la figura de Felipe VI, ha hablado también de su padre. Ahora enseguida escuchamos lo de Felipe VI, que es la defensa que... pero dice que, bueno, sobre el padre, el emérito, Juan Carlos de Borbón, que tiene todos los españoles, dice, un sentimiento compartido de rechazo y pena. Ha reconocido que todas las noticias relacionadas con Juan Carlos I la llenan de estupor y desazón, que coincidió la semana pasada pues el 40 aniversario del golpe de Estado y la figura del rey y todo esto. Y luego... sobre los problemas tributarios que tiene el rey, que viene solucionando en distintas declaraciones sobre el impuesto de donaciones y sobre el IRPF, que fue el último, el pago de los 4.300.000 euros. La agencia tributaria, dice Calviño, tiene una capacidad de acción con los funcionarios que dice son excelentes y que hay un servicio para la investigación del blanqueo de capitales que actúan, dice, con independencia y desarrollan sus actuaciones colaborando siempre con la Fiscalía. Mira, siempre pensé que no tenía humor, pero esto como chiste no está mal. Sí, independientes, con independencia. Bueno, sí. Y ha hablado, claro, de la figura de Felipe VI. Aquí desembocamos, Federico, sobre el actual rey de España, la vicepresidenta Calviño. Creo que todo el conjunto de la sociedad española tiene un sentimiento compartido de rechazo, ¿no? Y también de pena con esta situación. Fíjese, esta misma semana hemos estado conmemorando el 40 aniversario del 23F, ¿no? Y una figura que ha sido tan importante para nuestro país. Pues es una lástima, ¿no?, que en este momento estemos hablando de estos temas en relación con el rey emérito. Afortunadamente, el rey Felipe VI es una persona con una conducta ejemplar. Bueno, pues aquí
Aquí se queda. Bendito sea Dios. Y entonces, ¿por qué ataca a la monarquía su compañero de Consejo de Ministros y vicepresidente segundo? Y no o solamente tercero del gobierno, o único. Y los 5 ministrejos de Podemos. Claro, porque durante todo el fin de semana Alberto Garzón, por ejemplo, ha estado criticando en la red social. Luego, cuando tiene que ir a darle la mano, no, pero bueno, cuando va a la zarzuela. Pero bueno, estamos pendientes también, Federico, de una reunión en la que se va a celebrar en Barcelona entre el vicepresidente del gobierno catalán y presidente en funciones, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para abordar la situación que se vive en la capital catalana después de los violentos incidentes acaecidos en la noche del sábado. Vamos, que intentaron quemar con gente dentro, nada menos que una lechera, una furgoneta de la policía. Bueno, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha anunciado este lunes, y hay que estar pendientes de esto, que han alcanzado un primer acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para que los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, es decir, la Brimo, no vayan a los desahucios. Dicen que ha logrado una moratoria en el uso de las balas de FOAM y para que el gobierno catalán se retire de las acusaciones contra los activistas, los llama a los que están en la calle. Los terroristas urbanos cuentan con el apoyo del gobierno de Cataluña. O sea que cuidado con para que no haya duda de que son lo mismo. Cuidado con la CUP, que tiene influencia en estos días, Federico. Ya tiene la presidencia. Bueno, esto es una de las cosas en las del Parlamento, que eso hay que recordarlo, que es la que habilita o no para que haya sesiones de investidura. Hay que decir, Federico, que esa petición que hacen de la presidencia del Parlamento catalán, los independentistas lo consideran la máxima autoridad, al Parlamento de Cataluña, y a la presidencia del Parlamento de Cataluña es la máxima autoridad. Y un dato económico, Federico, mira, hoy te voy a dar uno positivo. La actividad del sector manufacturero en España registró el pasado mes de febrero una sustancial mejoría, subió hasta los casi 52 puntos, casi 3 puntos más que el mes anterior. Así que vamos poco a poco. Vamos a ver si la situación económica va repuntando. A ver, hay que estar atentos. En fin. Muchas gracias, Juan Pablo. A ti, Federico. Isabel González. Buenos días, Yo Federico. creo que el sector manufacturero debe ser lo que manufactura... ¿El del aceite? No, Telecinco. Telecinco. Sí, pues sí. En lo del aceite, el aceite hay que hacerlo, hay que prensarlo en frío. Hay que prensarlo, sí, hay que prensarlo. Yo estoy buscando en Instagram a ver si Ana Soria ha añadido algo a esa publicación de ayer. Nos mostraba su desayuno con 2 tostadas, con un aceite de un verde precioso, con una botella además magnífica que yo juraría... Que sea diseño de Paloma. Paloma Cuevas, claro, porque es la empresa del torero y de su todavía mujer a estas horas. Sí, pues 19 y nada, Firmó, sin rubricar el divorcio. Pero efectivamente tenemos que hablar de Telecinco, de lo que pasó el sábado en el Deluxe y de lo que ha venido pasando después. Entrevista a Chabelita, la cosa parece que iba a ir bien, pero ya empezó Jorge Javier, pum, pum, y por pum, pum me refiero a que no la dejaba terminar. Todo lo que decía lo cuestionaba, pero ya de una manera se reía, por ejemplo, que Isabel Pantoja a veces se quede traspuesta porque por las noches parece ser que cuida a la abuela, que dé de comer a los gatos, que si la niña no le tiene que agradecer nada. Bueno, un tercer grado al final que culminó cuando Kiko Rivera, ese hombre que no quiere aparecer en los medios de comunicación, llama a su hermana y además en un tono muy chuleta, pues le dice más o menos lo que tiene que hacer y que la palabra madre dice hay que ganársela, ¿no? Que el nombre de madre hay que ganárselo. Bueno, ese tío está... Yo creo que tienen que hacer el programa Aló Paquirrín, que le den de una vez ese espacio, porque es que está claro que no puede estar en casa. No puede estar en casa. No puede estarse quieto, no puede estar en casa, todos suponemos por qué. Pero, en fin, Aló Paquirrín. Tremendo, de verdad. Desde que se retiró, aunque sea sin cobrar, es que el 28 tío no para. días, 29, hoy 29 días de la retirada de los ruedos. Y no ha parado. Y sin embargo no para de intervenir. Yo decía esta mañana, el niño del bautizo, es que tiene que estar en todas las salsas. Es que le amargó la entrevista a su hermana y luego además empezó de buen rollo, pero luego se puso duro y se puso con las réplicas y con las contestaciones. Va de patriarca gitano, y cuando le falta la cachava. Corazón y cariño. Es que, anda, mira, cariño. Cuando dices a una persona, mira, cariño... Eso es muy ofensivo. Sí, muy violento. Estoy contigo. Vamos, siempre que no sea realmente para hacerle un cariño, ¿no? No estábamos en ese plato. No, si se lo dice Ponce a Anita, pues sí. Y luego ya hay 2 vídeos. Ya sé que yo la familia real británica tengo que hablar de ella. Sí. Ya hay 2 vídeos de Harry y Meghan con Oprah Winfrey. Sí. En ese programa que va a emitirse el 7 de marzo, pero ya está en la CBS empezando a lanzar pequeños clips, Federico. ¿Y qué dicen? Pues la cantinela de siempre, ¿cómo es posible que mi madre tuviera que pasar por esto sola? Me refiero a Lady Di.
Vamos, digo yo, que se refiere claro, a Lady claro, Di. estaba en su madre, que claro, estaba pensando en su abuela. Creí que estabas pensando en Isabel Pantoja. Y No. luego, por otro lado, bueno, pues Ofra preguntándole a Meghan si ha estado en silencio o si le han silenciado, que no es lo mismo. Sí, qué pregunta. Así que ya, o sea, Qué- estoy... oye, yo qué me la voy, no sé sutil, cuándo la retransmiten, pero voy a verla en directo. Me tengo que poner la CBS en El casa. libro que más ha prescrito Oprah es El Secreto, que es como la Biblia del imbécil. O sea, dice, ¿cómo es el imbécil del siglo XXI? Dice, pues es el que Un tiene lector del como Secreto. libro de referencia El Secreto. ¿Y quién ha promovido durante 3 años su número 1, que hacía su lista de libros? Ofra o Chakra. Bueno, pues nos va a traer algún que otro titular, yo creo. Bueno, ¿y esa quién entrevista. tenemos hoy en la crónica Hoy rosa? vienen los chicos, viene Dani Carande y Carlos Pérez Jimeno, que además estuvo en Viva la Vida, a ver con quién coincidió, porque siempre les saca algo, con esa Bueno, y carita de bueno. además, como es el bueno, Eso. a ver si tenemos algo de la meritoria. ¿Cuándo estuvo la Irene Meritoria? Rosadas. Yo creo que estuvo No, estuvo ayer Pues Meritoria. entonces, a ver qué hizo. Meritoria estuvo ayer. Es la mañana de Federico.